Estamos en el módulo 11, misiones, unidad 3, la ventana 1040. Buenas noches, ¿cómo estás, Pastor Sergio? Pues vamos a iniciar ahí en la página 10, donde nos quedamos. Habíamos visto este tema que dijimos que hoy le íbamos a dedicar todo el tiempo y vamos a dedicarle este tiempo, así como estás. Bienvenido, Pastor Samuel, también. Estamos en la página 10 de nuestro manual, en la unidad 3, la ventana 1040. Bien, vamos a ir, me van a ir ayudando a leer también, pero también vamos a ir tratando de ver algunos detalles de este tema. Y para iniciar tenemos la letra A, que está ahí inmediatamente en la parte de abajo, que dice conceptualización del término ventana Bueno, 1040. estoy en un curso. Déjame. Después me hablas. Bien, vamos entonces ahí a retomar. Dice, la lectura que voy a hacer es la siguiente. La ventana 1040 es el área del mundo entre la latitud 10 grados y 40 grados al norte del Ecuador en el hemisferio occidental. Y aquí por unos momentos vamos a explicar esto con mayor detalle, ¿no? Entonces, aquí vemos esta parte que tenemos ahí el mapa, yo creo que se alcanza a ver. Y entonces el Ecuador está un poquito abajo de esa raya negra que ustedes están viendo ahí, la raya de abajo, y está hacia arriba, la latitud 40 hacia arriba, hacia el norte. Entonces, esta es la latitud que tenemos. Como la latitud, en esta latitud hay una ventana. Naturalmente, esto es únicamente en el continente europeo, asiático y africano, ¿no? Entonces, esta es la latitud 1040. Vamos a tratar de ver aquí esta latitud, qué está pasando en este rango de la vida. Entonces, eh, no sé si pregunto aquí, Pastor Sergio, ¿estás en posibilidades de leer? Pastor Samuel, ¿estás en posibilidades de leer para que me ayuden? Ok, entonces empezamos a signo al Pastor Sergio y me vas a leer el primer párrafo que acabo de leer, que dice la ventana 1040, y luego la parte de 2/3 hasta otra vez ventana 1040. Si me haces favor, voy a cambiar de vista para que todos nos veamos, y aquí me haces favor de leer. Adelante, Pastor Sergio. Y dice, la ventana 1040 es el área del mundo entre latitudes 10 grados y 40 grados al norte del Ecuador en el hemisferio oriental. Cubriendo África del Norte, el Medio Oriente y Asia, la ventana contiene la mayor parte de las áreas mundiales de mayor necesidad física y espiritual. La mayoría de la gente menos alcanzada con el Evangelio y la mayor parte de los gobiernos que se oponen al cristianismo. 2/3 de la población mundial están localizadas en la ventana 1040. En áreas de la ventana 1040 hay solo un misionero para cada millón de personas. En el año 2000 había más de 1 billón de musulmanes e hindúes en la ventana 1040. Algunos de los problemas de la ventana 1040 son el hambre, la enfermedad, el desastre económico, la persecución religiosa, el rumbamiento político y de gobierno y condiciones insuficientes de vida. Pero muy por encima de todo esto está la necesidad del Evangelio de Cristo. Gracias, Pastor Sergio. Entonces, vean ustedes cómo aquí vemos esta ventana nuevamente. Voy a explicar algunos detallitos ahí que están en el mapita que tenemos ahora a disposición. Lo pongo aquí y vean ustedes, explico lo siguiente.
En esta ventana que tenemos aquí, que también la tenemos en el manual, lo que tenemos es eh, esta ventana 1040 y luego colorcitos. Primero, la población. Hay zonas en rojo muy pobladas. Ven ustedes como hay zonas en rojo muy pobladas. Son esos circulitos que se ven ahí. Pero lo que me interesa destacar ahora son las religiones principales de los países. Si vemos que todo el Oriente Medio, hacia en la parte que está pegada o hacia Europa, ¿verdad? La área que vemos ahí, toda la península arábica y todo el norte de África, la religión dominante es el Islam, mientras que la siguiente religión en gran número es la budista, que está justamente en lo que sería Indonesia, ¿verdad? Y abajo de China, y luego sin religión, pues naturalmente China, porque no se practica por cuestiones gubernamentales o de un gobierno comunista el ateísmo, ¿no? Luego tenemos que también hay un colorcito ahí que es el budismo, que ya lo vimos que le decía que está hasta Japón. Esta es la área que está hasta Japón. Y por último tenemos un color moradito que son las religiones animistas o tribales, es decir, creen en que todo hay espíritus y están dentro de todas las cosas. ¿Ok? Retiro por un segundo eh, la parte. Bienvenido también, Pastor Juan. Gracias, hermano. Estamos, si están, tienen el manual, estamos en la página 10, la unidad 3, la ventana 1040. Bien, entonces ya acabamos de leer este primer párrafo de la A y acabamos de ver toda esta parte. Vamos a ver detalles de esta ventana 1040 y ahora mismo vamos eh, eh, quiero preguntar, Pastor Juan, ¿está en posibilidades de ayudarnos a leer para saber? Y entonces ahí en cuanto se... Sí, Yo, gracias. Yo voy a seguir ahorita con la lectura y luego yo le voy a pedir que si nos ayuda a partir del siguiente, de donde yo me detenga. Entonces ahí estamos, dice, dentro de esta ventana 1040. Vamos a verla, ahí la voy a dejar por unos segundos en más grande, ¿verdad? Y vamos a ver ahí esta ventana, que es esta área que está ahí. Y luego ya vamos a hablar algunas cosas, dice. Vamos a ver varias viñetas. Dice, la mayoría de las etnias no alcanzadas del mundo están en esta área del mundo. 2 tercios de la población mundial, aunque solo un tercio de la tierra continental del mundo. Ahí está, es esa área que vemos ahí marcada en el mundo. La ventana 1040 define los centros de religiones principales no cristianas del mundo: tribal, hindú, secular, musulmán y budista, de acuerdo al cuadrito de colores que vimos ahí, que ya expliqué. Y luego tenemos un dato interesante. Dice, 865 millones de musulmanes no alcanzados o seguidores islámicos en 3.330 subagrupaciones culturales. Son puros datos que son muchas personas. 550 millones de hindús no alcanzados en 1.660 subgrupos culturales, es decir, son diferentes etnias o formas de pensar. También tenemos 150 millones, vuelvo a repetir, 150 millones de chinos no alcanzados en, fíjense bien, 830 grupos tribales diferentes. 275 millones de budistas no alcanzados en 900 grupos. Y por último, tenemos 2.550 grupos tribales que son principalmente animistas no alcanzados, con una población total de 140 millones de personas. Este grupo de personas que naturalmente están
no solo dentro de esta ventana, sino más extensos, todos los de los censos mundiales son Aquí los... en nuestro navegador Google, amigos, vamos a escribir Ah, su. ok, vamos a... Ok, no hay problema, pues ahorita le pido que me lea. Y abrimos su micrófono. Dice aquí, voy a avisar que si me voy, me esperen un poquito a ver si puedo regresar, porque está cayendo una tormenta, está variando nuestro voltaje aquí en casa. Bueno, una vez avisado esto, seguimos con el último punto de ahí de abajo. Dice, últimas dos viñetitas, formando un grupo más pequeño, no alcanzado, aunque importante, son los 17 millones de judíos dispersos a través de 134 millones. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de esto dijimos que la mitad del mundo era cristiano, de todos los diferentes cristianismos, y la otra mitad era de otras religiones. Aquí está un resumen de eso que hicimos, y la mayoría de esas personas están dentro de la ventana. eh, 1040. ¿Qué significa 1040? Son los grados de latitud a partir del ecuador, que sería el grado cero, hacia arriba los 10 grados y los 40 grados. 8 en cada 10 habitantes de los más pobres del mundo, ah, aguantando la calidad más baja de vida de todo el mundo. Dentro de esta ventana hay 8 de los 10 habitantes más pobres del mundo están en esta área, y esto es la situación en la que se encuentra la ventana 1040. Y luego voy a terminar con las dos viñetas y después sí voy a pedir bienvenida también, Connie, por ahí. Eh, Solamente el 8% de la fuerza misionera del mundo, es decir, el 0,01% de los ingresos de los cristianos del mundo, es decir, la fuerza misionera está pues muy reducida ahí, y los ingresos también muy reducidos para estas regiones. De los 55 países menos evangelizados, el 97% de la población vive dentro de esta famosa ventana 1040, que es esta ventana que estamos viendo en esta imagen. Es decir, esta área del mundo es un área poco evangelizada, no solo poco evangelizada, sino las religiones del mundo están dominando en esta área. Como vemos, mayormente el Islam es toda esta área verde. Ninguna religión, o sea, el comunismo, que prohíbe cualquier religión, está en China. Y luego tenemos también esta área de los hindúes y de los también budistas, ¿no? Que es la área eh, amarillo mostaza, que está en lo que llamamos Indonesia y Japón, ¿no? Son estas áreas. Naturalmente dentro de ellos hay otras religiones, pero estos países son predominantemente de esta religión. ¿De acuerdo? Entonces, con esto vamos a seguir en este inciso A. Ahora sí, Pastor Juan, vamos a pedir que nos ayude con, dice, la ventana 1040, y me va a ayudar, por favor, todas estas viñetitas hasta antes del inciso B. Ahí vamos a parar, por favor. Ahora sí. La ventana 1040 nos encara con varias consideraciones importantes. Primero, el significado histórico y bíblico. Segundo, los países menos evangelizados. Tercero, el dominio de tres bloques religiosos. Cuarto, la preponderancia del pobre. Quinto, los grupos etnolingüísticos no alcanzados. Sexto, las megaciudades menos evangelizadas. Y séptimo, las fortalezas de Satanás dentro de la ventana 1040. Gracias, Pastor. Le agradezco mucho. Ahí en esto que acaba de leer, no voy a repetirlo todo, pero sí voy a marcar algunas partes que nos pueden aclarar más que repetirlo. El primer punto está hablando directamente de un tema que es: ¿dónde nació el cristianismo?
justamente en el centro de esta ventana 1040, en todo lo que fue la parte eh, norte de África, lo que fue al Asia Menor, principalmente esa península que llevemos ahí que se llama Turquía, por muchos siglos fue totalmente cristiana y hacia el otro lado, pues lo que está ahí en blanco, que es Roma, ¿verdad? Y toda esta parte, por mil años el cristianismo estuvo en Europa central difundiéndose y perdiéndose estas regiones que originalmente eran cristianas. Por eso ahí el primer punto habla de este significado histórico y bíblico de estas regiones, sobre todo de la parte central de la ventana 1040. Esto es pues sumamente importante. Luego, todo lo demás que leyó el hermano, que queda con toda claridad. Y luego el quinto, este punto de los grupos etnolingüísticos no alcanzados. Son países con muchos idiomas, e inclusive cada país que tiene su idioma principal, además tiene muchos idiomas, al igual que nuestro país, ¿verdad? Tenemos esta circunstancia que somos países multilingüísticos, es decir, se hablan diferentes idiomas dentro de un país. Eh, no es raro encontrar que es complicado la evangelización porque muchos de estos idiomas ni siquiera hay misioneros que hablen estos idiomas. Entonces, ¿qué solución podemos dar? Bueno, esta parte donde vemos que está ahí y también el problema de que hay ciudades, voy a aumentar un poquito la imagen, como a ver si lo alcanzan a ver ahí en su monitor, pero hay ciudades como en China, ¿verdad? Son dos megaciudades con más de 20 a 180 millones de personas en áreas específicas, principalmente en China y en lo que conocemos como la India, el norte de la India. Esta área que está en la parte amarilla que ven en el mapa y la parte fuchsia o color eh, moradito que llamamos nosotros aquí en México, es la parte junto con Indonesia, que son partes donde son zonas muy, 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 muy pobladas, ¿no? Entonces estamos ahí con esta situación. Bien, pasemos ahora, por favor, a, a ver la parte B, y ahí también voy a ir pidiendo, no sé si Connie estás en posibilidad de leernos también, entonces vamos a Sí, pastor. gracias, Connie. Entonces, voy a pasar al siguiente. ¿Le leo, pastor? Si deja indicarte, va a ser donde está, ya te ubicaste, dice, ve los retos para completar la gran comisión. Entonces vamos a ir por puntito por puntito. Léeme el primer puntito y te vas a detener y luego yo voy a comentar algo y luego me lees el segundo puntito y así nos vamos a ir puntito por puntito. Y luego te digo cuando cambiemos. Sí, pastor. Empiezo. B. Los retos para completar la gran comisión. Retos espirituales. Satanás no se rinde sin haber peleado la batalla, mas cristianos fueron hechos mártires en el siglo XX que en todos los siglos pasados. Ok, hay un momentito, por favor, Connie. Esto es muy interesante. Este dato que nos está lanzando aquí el manual es muy interesante. Hay un gran número de mártires a lo largo de la historia. Naturalmente no había la población que hay ahora, pero las gentes que van ahí son muertas en muchos de estos países. Incluso nuestro país, en tiempos cercanos, tenemos situaciones de mártires. Ya se ha documentado, muchos de los historiadores cristianos y documentan cómo hay situaciones de mártires en nuestro país en este
siglo pasado, en el siglo XX, hay una buena cantidad de mártires en nuestro país. Actualmente, en el siglo XXI, tenemos situaciones de persecución en comunidades. ¿Recuerdan ustedes? Es nuestra forma de gobierno la que tenemos así. Decimos, vivimos, he oído mucho esta frase que es verdad, no es una mentira, pero tenemos libertad religiosa. Pero recuerden ustedes que muchos de los, em, gracias, muchos de los estados hay comunidades de pueblos originarios y ellos tienen las leyes que se llaman leyes de usos y costumbres. En estas leyes de usos y costumbres no es que sean leyes malas ni que no, sino ellos tienen una forma de ver el mundo que dice, si alguien no está a gusto en en nuestra comunidad porque piensa diferente, le damos la libertad de que vaya a vivir a otro lado. Bueno, eso está en la letra de sus usos y costumbres. La realidad es que muchos de ellos sufren desplazamientos forzosos de sus comunidades. Tenemos hermanos en fechas muy cercanas, documentados en diarios nacionales de México, donde hay desplazamientos forzados en Chiapas, en Oaxaca, en estados donde hay este tipo de leyes, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Los mártires son una realidad. Por favor, Connie, sigue adelante con el siguiente punto y lees los dos viñetas, por favor. Yo te interrumpo cuando ya. Los dos siguientes puntitos, por favor. Sí. Aumento de la población. Hoy somos más de 7 millones de personas en el mundo. Si pudiéramos ver el rostro de una persona por segundo, nos tomaría 222 años para mirarlos a todos. Imagínense cuánto nos tomaría hablarle de Jesús a cada uno de ellos. Opción religiosa. Las grandes religiones están cerradas al evangelio. Muchos mucho bajo amenazas de muerte o persecución por imposiciones políticas de regímenes no democráticos. Por esto, son muy difíciles de penetrar. Gracias, Connie, gracias. Entonces ahí está el tema, ¿no? Entonces voy a hacer dos comentarios rapidísimos sobre esto que acaba de leer Connie. El primer comentario tiene que ver, bueno, este dato que nos lanza que es impresionante. 222 años para que yo pudiera ver el rostro de los 7.000 millones de personas que habitan en este momento la Tierra, viéndola solamente un segundo. O sea, esto pues, este dato está lanzado para dimensionar la cantidad que hay en el mundo. Segunda cosa importante. La mayoría de el mundo está bajo una situación de religiosidad que es complicado eh, predicarles el evangelio. Nosotros tuvimos aquí unos misioneros en Centro Mateo de la India y cuando ellos estuvieron nos dijeron que podíamos ir, los podíamos saludar, pero por favor no les tomáramos fotografía ni dijéramos que estaban dando un curso de misionología. La razón es porque ellos tenían temor de ser detectados como misioneros. Ellos entran a la India como maestros de inglés, como médicos, como agricultores, para poder ir a hacer misión, porque está prohibido por las religiones que se haga misión. Esto es muy tremendo, ¿no? Muy tremendo que estemos en esta situación, que tengamos que hacer esto y esta es la situación de la misión, de la misión. Entonces, cuando estábamos revisando este tema, pues debemos darnos cuenta que es una situación no fácil ir a hacer misión, es una situación no fácil. Ahora, eso es en el mundo entero, muy cerca de nosotros hay lugares donde hay que hacer misión, que es complicado hacer misión, que cuesta mucho trabajo hacer misión. Y la razón principal es que el mundo entero está
ahí en este punto. Entonces, voy a pedir si ahí donde quedó los dos puntitos que leyó, que dice son muy difíciles de penetrar. Tenemos dos puntos más. Si Elvia nos ayudas, por favor, con estos dos puntitos y al terminar comento algo. Barreras geográficas. Barreras geográficas. Las personas no evangelizadas viven generalmente en lugares remotos, con climas difíciles, con dificultades de acceso o son nómadas. Barreras lingüísticas. La mayoría de los no evangelizados son personas iletradas que aprenden de la manera oral, que no tienen escrito su lenguaje y sufren de una gran confusión terminológica. Ahí está. Barreras, ¿hasta Hasta, ahí? hasta ahí, por favor, ahorita me siguen ayudando. Vean ustedes, quería hacer el siguiente comentario, que es lo que está haciendo el manual aquí, está dimensionando los retos para completar la gran comisión. Son grandes retos. Muchos de estos idiomas ni siquiera están escritos. Hay un buen libro que es sobre misiones, que es de un misionero que fue muy joven a esta región del Amazonas, que se llama Bruce Olson, que él tiene que ir a estudiar un lenguaje, él siendo lingüista, estudiando idiomas, tenía que ir a hablar con los motilones y se da cuenta que para entender el motilón es muy difícil porque es un idioma tonal. Entre aquí muy cerca en Oaxaca tenemos los totonacas y estos de lenguajes es tonal, es decir, es como si yo pido café o pido café o café o café, son cosas diferentes, ¿verdad? Son mismas palabras, pero la tonalidad, en lugar de tener declinaciones verbales como las de nosotros, que a las palabras o a las raíces le aumentamos algo y entonces misión, comisión, y van teniendo una hilación de acuerdo a las terminaciones eh, para ver tiempos verbales, para hablar del lenguaje como una estructura, ellos lo hacen a través de lenguajes tonales, ¿verdad? Entonces es complicadísimo, esto no se puede escribir o poner sobre el papel. Por eso menciona ahí donde que nos estabas leyendo, Elvia, que son estas barreras que son tremendas, ¿no? Culturalmente, ahora sí, la lingüística tiene que ver con, tiene que hacerse estudios de las lenguas, cómo se escriben, cómo se pronuncian, si hay mucho avance en esto. Una avance importante en la época del siglo, mediados del siglo pasado, lo hizo una organización norteamericana que se llamó Instituto Lingüístico de Verano, cuyo propósito era acercarse a la traducción de la Biblia. Pero fíjense ustedes qué interesante fue esto. Nuestro gobierno mexicano que decía que tenía apertura hacia todas las religiones, ellos atacaban este instituto y les ponían trabas y la forma no era correrlos, la forma era atacarlos y ya está documentado esto en algunas cosas que han escrito historiadores cristianos. Al Instituto Lingüístico de Verano se le atacaba a través de los diarios o de los periódicos de circulación nacional diciendo que trataban de cambiar los usos y costumbres de los pueblos donde iban. Ellos no iban a cambiar usos y costumbres, ellos tenían una misión transcultural que se llama, pero su misión era entender el idioma para poner la Biblia en su propio idioma. Sin embargo, vean ustedes cómo esto sucede pues muy a menudo, ¿no? Entonces, ahora sí, Elvia, sigues con el siguiente puntito antes de continuar. Gracias por permitirme interrumpir. Barreras culturales. En muchos casos, la religión de una persona es parte integral de su cultura y de su etnicidad. Así que generalmente el cristianismo es mirado como una religión extraña y foránea. Reto, Gracias. Permíteme un segundo. Fíjense sí, bien, sí, la cultura está arraigada en nuestro idioma. Em, voy a
comentar con ustedes, comentar, no, perdón, repito, voy a enviar con ustedes una parte de un servicio religioso en África. Ya algunos lo he compartido, pero lo voy a subir nuevamente ahí al grupo porque me llama mucho la atención cómo cantan y alaban. ¿Y por qué hago esto? Permítanme un segundo. Perdón, les digo que menciono cosas y se me mete aquí Siri a responderme preguntas. No, ahora esto está terrible con esto. Pero bueno, retomamos. Les decía, voy a enviar esto y lo interesante de esto es el comentario que les voy a hacer. El comentario que les voy a hacer es cuando estuvo Sairose, que va a ser el pastor africano, que van a ver ahí en pantalla como alaban y él me decía, qué curiosos son ustedes, sus himnos son muy chistosos, se parecen mucho al occidental, a la cultura occidental, como que son del mundo, me decía. Por eso, porque se parecen a los cantos norteamericanos, me decía. Se dan cuenta como, y en nuestros himnos tradicionales, pues hay todo lo que fue la música vernácula de nuestro país, ¿no? Más allá del sol, todos estos cantos tradicionales cristianos tienen mucho que ver con esto. Entonces, como la cultura se arraiga tanto en el cristianismo, que ellos en algún momento, pues tienen la raíz, el regamen de esta cultura, eh, pues en su interior. Entonces, no pueden entender el evangelio y es un obstáculo, como vemos aquí. Se ha documentado muchos casos donde, por ejemplo, eh, hay lugares donde hablar de la entrega de Jesús como sacrificio del Padre, el Hijo, entregando a su Hijo como sacrificio no es bien visto por las guerras que hay entre las tribus, regiones del África o de que pues no les hace ningún sentido, ¿verdad? Las historias bíblicas hay que como transculturizarlas en las traducciones y esto pues lo viven los hermanos, ¿no? Lo viven los hermanos en este sentido. Entonces, ahora sí, Elvia, ya te interrumpí. Por último, el reto eclesiástico. Reto eclesiástico. Como vimos atrás, el desequilibrio en la distribución de los misioneros y los recursos económicos es uno de los obstáculos internos que debemos resolver. Ay, Además, perdón, ujú, adelante, adelante. además, muchas iglesias y denominaciones no consideran como parte de su misión el llevar al Evangelio a todas las criaturas y a todas las naciones de la tierra. Bien, miren. Aquí un amigo mío, Juan Higel, cuenta una historia que su hijo se fue de misionero a Sudamérica y estando en Sudamérica, él estuvo en una región donde hubo una sequía muy grande y en esta sequía muy grande los hermanos perdieron todas sus cosechas y él escribe una carta a donde lo habían mandado como misionero pidiendo ayuda. Juan Gigel cuenta esta historia y dice que cuando él recibe la carta de regreso, la carta que este hijo de este misionero recibe, decía lo siguiente: hermano, lamentamos mucho la situación en la cual se encuentra la iglesia donde tú estás sirviendo. Estaremos orando por ustedes. Desafortunadamente tu carta llegó un día después, donde la iglesia se juntó, el grupo de gobernantes de la iglesia, de líderes de la iglesia, se juntó para tomar la decisión de construir un gimnasio y una alberca, por lo cual no contamos con recursos para ayudarlos. Que Dios les bendiga. Qué difícil, ¿no? Qué difícil que los recursos se estén usando para la iglesia. Hoy estuve en una reunión misionera y bueno, haciendo un resumen, la iglesia donde fuimos es una iglesia de, de una denominación que es la iglesia bíblica. El pastor tiene una visión misionera
Y lo que me doy cuenta es que es una iglesia hacia afuera, no es una iglesia hacia adentro. No está preocupado él por tener algo mejor. Bueno, es una iglesia bonita, tiene lo necesario, tiene mucha gente, pero no crece porque quiera dar su imagen propia, sino crece porque siempre está preocupado por la misión. Las personas que estaban ahí reunidas estaban en un desayuno, recibiendo un misionero que está entre la frontera en nuestro país de Veracruz y Puebla, en una sierra donde casi es imposible llegar. Y las personas que están ahí estaban porque apoyan con una cantidad mensual durante un año, se comprometen para ayudar. Es una iglesia que piensa hacia afuera. Entonces la diferencia de una iglesia que está cumpliendo con la misión, porque es la única misión de la iglesia, nos dejó una misión, Jesús, nuestro Salvador, el Quirios, una sola misión, el Señor, ir y hacer discípulos. Esa fue nuestra misión. Esa es la única misión y la iglesia, me temo, decía la clase pasada, me temo está fallando. Este hermano predicó, el pastor Fernando predicó y dijo lo mismo. Me temo que la iglesia no está viendo adecuadamente la misión. Esto es terrible. En resumen, dice ahí, siguiendo con la lectura, en la actualidad la misión tiene, déjenme mover un poquito en resumen, en la actualidad la misión tiene tres barreras fundamentales para hacer llegar el mensaje a los pueblos no alcanzados. Barrera número 1 de la Gran Comisión. La barrera es barreras políticas o gubernamentales. En varios países, principalmente los que están en la ventana 1040, existen leyes que directamente prohíben la predicación del Evangelio. Estos países inclusive contemplan en sus legislaciones castigos tanto para aquellos que intenten convertir a un ciudadano local como para aquellos para aquellos quienes sean sorprendidos profesando una fe diferente a la que establece la ley de turno. En dichos países, la predicación del Evangelio es humanamente imposible. Ejemplo, ahí hay países y el principal de ellos es Corea del Norte y la mayoría de los países musulmanes. Por eso es muy peligroso. Ahora tenemos en nuestra conferencia unos hermanos que van a, eh, a, a África a, a ir como misioneros y ellos van como él es agrónomo, es decir, se dedica a la tierra y va con esta bandera a establecer ahí. Tenemos otros misioneros de nuestra denominación que están en los países musulmanes y ellos tuvieron que aprender toda la cultura para insertarse en la cultura. Si ellos llegan con una forma diferente de ser, pareciéndose a blanquitos occidentales, pues no son bien recibidos, tienen que insertarse. Entonces hay barreras políticas y ellos saben que van bajo so pena de muerte a predicar. La parte B, ¿me ayudas, Pastor Juan, con la parte B, por favor? Sí, barreras culturales. Existen otros países que, aunque no contemplan leyes muy estrictas contra la predicación del Evangelio, están muy condicionados por sus costumbres culturales. Esto llega a tal punto que profesar una fe distinta a la suya es considerada una afrenta a sus costumbres y no solo a sus creencias mismas. En estos pueblos, la religión está mezclada directamente con su cultura y cambiar de creencia no solo representaría cambiar sus hábitos religiosos, sino cambiar toda su identidad cultural. Ejemplo, la India. La India es un ejemplo claro, tienen dos problemas. Ustedes saben que el problema de no comen las vacas porque son sagradas, esta es una parte cultural muy difícil, pero la otra que nos contaba este hermano es las famosas llamadas castas. ¿Qué son las castas? Son así como nosotros tenemos las clases sociales allá, pero ellos tienen una infinidad de castas que tienen que ver con la clase social, que tienen que ver con las diferentes etnias, las diferentes regiones
y estas castas no pueden mezclarse entre sí, ni pueden hablarse, y tienen su lugar en la sociedad. Y esta es una parte, nos contaba este hermano misionero, que es muy complicada de manejar cuando uno presenta el evangelio. ¿Por qué? Porque si tú estás en una ciudad como la nuestra, ¿verdad? Y entonces llegamos a la iglesia del pastor Samuel, y entonces decimos, ¿sabes qué? En esta iglesia, por razones culturales, pues yo, como soy jalisquillo, tengo que sentarme en un lugar para los jalisquillos, ¿verdad? Yo, el hermano Sergio, como es del Distrito Federal, tiene que sentarse en otro. Connie, porque es mujer, tiene que sentarse en otro. Imagínense toda esta iglesia, pues no se puede hacer comunidad, ¿verdad? Donde hay castas, donde hay situaciones así. Entonces es una de las barreras más, esto que nos acabas de leer por Pastor Juan. Y por último, vamos a la letra C, que dice ahí, barreras religiosas. La mayoría es, ahí vamos, ¿verdad? Ya en la página 11, barreras religiosas. La mayoría de los demás religiones distintas al cristianismo poseen una mayor devoción y disciplina en la profesión de su fe, es decir, sus creencias religiosas marcan por completo su estilo de vida. Y sumado a esto, hay vuelvo a repetir, y sumado a esto, hay una completa convicción de lo que creen y profesan, pues no solo únicamente está en su creencia, sino lo han convertido en su estilo de vida. Hago una pausa. Esto debería pasar con los cristianos. Me cuentan algunas personas que han ido a los musulmanes, esta pareja que va para allá, me decían que su reto más grande es que decían, me vienes a predicar el evangelio de lo que vemos de los cristianos, que son las películas norteamericanas que prohibimos aquí porque son inmorales. Nosotros aquí tenemos mucho alejamiento entre nuestro estilo de vida, por lo menos como cristianos, ¿no es cierto? Como cristianos a veces pensamos que nuestro estilo de vida es santo, pero la mayoría del cristianismo nominal, inclusive dentro de nuestras iglesias, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es vivir la vida cotidiana. Ujú. Entonces, vean este punto. A menudo estas creencias eh, ya concebidas están muy arraigadas en la persona, lo cual hace difícil cambiar su cosmovisión. Esta palabra cosmovisión, hago la aclaración, como comprendemos el mundo, como ellos comprenden el mundo con respecto a la figura de un Salvador, el concepto de pecado y el concepto de eternidad. Ejemplo, el budismo, ¿no? El budismo, si se echa un clavado a esta religión, para entender que es totalmente contrario a lo que nosotros creemos. Y entonces, si nosotros le presentamos el evangelio como lo presentamos en el curso que dimos de evangelismo explosivo, pues se ríen de nosotros. Ninguno de los puntos que vimos ahí, ¿verdad? De los puntos que vimos ahí tiene relación con su cosmovisión, la manera en que ellos observan y ven el mundo. ¿De acuerdísimo? Ahora sí, vamos al punto número C. ¿Me ayudas, Pastor Juan, con la lectura de este primer párrafo completo? Es chiquito, vamos a leerlo completo. La iglesia local y su desafío en la misión. Cuando hablamos sobre la misión, primeramente, estamos hablando de la misión de Dios, Mission Dei. Dios es un Dios misionero. La misión existe simplemente porque Dios ama a las personas. Dios quiere rescatar a la humanidad de su deshumanización en lo moral, espiritual, físico, intelectual, social, económico, político y cultural. El establecimiento de su reino es la misión de Dios. Podemos concebir a la misión como un movimiento de Dios hacia el mundo, donde la iglesia es un instrumento para esa misión. La iglesia tiene el privilegio de participar en lo que Dios está haciendo. La iglesia se encuentra al servicio del movimiento de Dios hacia el mundo.
Excelente, gracias, pastor. Entonces, vemos con claridad aquí que la iglesia está dentro de un solo trabajo. La palabra latina, esta que dice misión Dei, es la misión de Dios. ¿Qué es la misión de Dios? La misión de Dios es nuestra misión y este desafío está dentro de la iglesia local y su desafío. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia local, como comunidad de fe, como personas que nos reunimos cada domingo, tenemos esta misión extraordinaria. ¿Qué es la misión extraordinaria? Que el reinado de Dios sea visible y tangible aquí en la tierra. Esa es nuestra misión. Por eso debemos vivir, pensar, estudiar, cantar, es nuestra misión. Por eso la palabra glorificar a Dios tiene un sentido muy especial desde el punto de vista teológico. ¿Qué es glorificar a Dios? Mostrar la gloria de Dios a través de nuestras propias vidas. Entonces, esa es nuestra misión, pero esa misión también incluye llevar esa misión a nuestros amigos que están fuera del conocimiento cristiano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues llevando la verdad del evangelio a estos lugares. Vean ustedes aquí en el siguiente punto que tenemos, que es el punto D, que es el último que tenemos aquí, cómo esta parte es importante. Vamos a ir leyendo el párrafo grande que está ahí y luego vamos a ir, me van a ayudar ustedes cada uno a leer una de las viñetas, todos los que estamos aquí en clase, para revisar esto y luego entraremos a la discusión de este tema sobre cómo podríamos caminar, por lo menos proyectar un intento de hacer misión. Es una parte importante. La parte D nos dice la interacción entre la iglesia, misión y reino. Tres partes que deben estar interrelacionados, como tres círculos que convergen en una parte importante del desarrollo de la iglesia a través de los siglos. Ya hablamos de la iglesia local, pero ahora hablamos de la iglesia universal. Hablar de la iglesia sin hablar de su misión es imposible. La iglesia de Jesucristo vive en misión. Sin misión no hay iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de la iglesia enviada al mundo. El problema es que muchas veces la iglesia no se da cuenta de esto. Hoy revisábamos en la predicación del pastor este pasaje de San Juan 4, que es muy interesante porque Jesús está haciendo misión. La parte importante, él destacaba varios puntos, pero yo siempre que hablo de ese pasaje, destaco un punto muy importante. Dice, me es necesario pasar por Samaria. Hay una necesidad de Jesús de hacer misión. Luego va y hace la misión. Y cuando ve la misión, esto es del pastor Fernando, aportó hoy a mi vida y a mi conocimiento esta parte donde él dice, y los discípulos estaban perdidos. Espero que la iglesia no esté perdida. Porque llegan y le preguntan, ¿verdad? Nada. Y él les dice, los campos están listos para la siega. Levanten sus ojos, vean cómo los campos están listos. ¿Qué estaba pasando? Una gran revolución religiosa estaba pasando en el pueblo de Sicar, de los samaritanos. ¿Quién lo logró? Una misionera, que era la mujer samaritana. Entonces, esto debe estar pasando bien en esta parte de nuestra historia y la iglesia debe estar pasando esto. Este párrafo tiene que ver mucho con el pasaje o con el texto que leímos de Orlando Costas, que estuvimos leyendo al principio, que Orlando Costas, misión en donde habla sobre su libro sobre la misión, y se los mandé a ustedes. Espero que tengan oportunidad en algún momento de leerlo. Está hablando mucho de esta parte de que la iglesia tiene una sola función o está en función de ser el Mission Day, la misión de Dios. Voy a pedir si el pastor Juan me ayuda un poquito porque ahora ya perdí la visión. Dice, la iglesia es Enviada a enviada. compartir. Sí, por favor ahí, pastor, me La ayudas. iglesia
es enviada a compartir el gozo y la esperanza. En medio de la tristeza y la angustia de la gente de nuestro tiempo, en particular los que son pobres o afligidos en cualquier forma. El ministerio y la vida cristiana no pueden ser definidos exclusivamente en términos de predicación. El culto público, el pastoreado, la ofrenda, la asistencia regular a las reuniones y ver únicamente a las personas como candidatos a ser ganados. Ser enviada implica que la iglesia es solidaria con el mundo y no solamente conquistadora. Es algo más que llamar a los individuos a entrar en la iglesia como una sala de espera del más allá. Los que han de ser evangelizados están juntamente con los demás seres humanos, sujetos a condiciones sociales, económicas y políticas de este mundo. La iglesia pasa a ser el pueblo de Dios en medio de los acontecimientos mundiales y la comunidad para el mundo. Al reconocer que Dios ya está actuando en el mundo, la iglesia no puede ser considerada como el fundamento de la misión, tampoco como la única meta de la misión. La meta final de la iglesia no es la iglesia, sino la gloria del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Esta última parte parece que es la que se nos olvida, ¿no es cierto? Esta parte. La iglesia no es el propósito de Dios. La iglesia es la manera que Dios usa para al fin de todo establecer su reino. Esta parte. La gloria debe ser para Dios. Ahora sí, vamos a empezar así como los tengo. Connie va a leer la primer viñeta, luego allá Juan y Elvia. Bueno, vamos a ponerle ya Elvia, la segunda, Juan, la tercera viñeta y por último Sergio termina con la última viñeta. Lo vamos a leer de corrido para entender esta parte así. Adelante, Connie. Dice, la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es en la tierra la semilla y la iniciación del reino de Dios. La comunidad, la iglesia es la comunidad del reino y debe exhibir el brillo del reino inminente de Dios y sus valores. Un reino de reconciliación, paz y vida nueva. La iglesia es una comunidad misionera, por lo tanto, es la comunidad del Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo. La iglesia forma parte del movimiento de ese espíritu en ruta hacia el futuro del reino de Dios que ha de venir en Jesucristo. Adelante, Sergio. La iglesia como comunidad misionera, la iglesia como comunidad misionera no debe desvincularse del mundo. Debe organizarse de modo que sirva a la sociedad y no separe al creyente de la misma. Lo significante es la misión y no nuestras estructuras. Gracias, les agradezco mucho por su lectura. Vean ustedes cómo esta ventana que hemos visto, esta ventana 1040, es el reto a hacer esta misión. Hay muchos obstáculos, hay muchas cosas que hacer, pero la iglesia está en este trabajo no porque la iglesia necesite hacer este trabajo para crecer, para engrandecerse, para tener fama, para lograr conquistar a las otras religiones, no, sino porque el reinado de Dios está establecido y es el propósito de Dios histórico y profético y ese es el trabajo por lo cual lo hacemos. Por eso este curso de misiones debe tener como finalidad principal que nuestras iglesias sean iglesias hacia afuera, no iglesias hacia adentro. Iglesias que tengan la capacidad de establecer una reinado, un momento donde el reino de Dios sea manifiesto en nuestras comunidades, en nuestras propias vidas y que esta comunidad trabaje hacia la parte de afuera, hacia dar los trabajos a las misiones. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchas maneras.
Ya en las siguientes clases, en los cursos, vamos a eh, em, proponer proyectos, proponer ver videos de cómo lo hacen en otra parte. Hay un video que se llama Grano de Arroz, ya lo hemos visto varias veces a lo largo de nuestros cursos y me gusta mucho como propuesta, es decir, una nación pequeña, un lugar pequeño que aparentemente no podía hacer misión, se convierte en misionera. Hay otras maneras en las cuales nosotros de alguna manera podemos hacer misión. ¿Cómo podemos hacer misión? Pues ya hemos dicho, enviando, como dice uno de nuestros misioneros, o yendo, las dos maneras. Hoy el pastor que misionero que vino a darnos la plática, nos decía en la mañana que él pensaba primero mandar sus pesos, pero un día se le acabaron los pesos y ahora tuvo que mandar sus pasos. Entonces, eso fue muy interesante. Y va a lugares que son realmente inhóspitos, que están muy cerca, él decía que muy cerca de su ciudad donde él vive, en la frontera con Veracruz y Puebla, pero tan lejos como que no hay geográficamente facilidad para llegar. Hay lugares todavía en nuestro país que la única manera de llegar es en burrito o caminando. Entonces, ahí está el gran reto de llegar a estos lugares. También él tuvo que aprender una lengua originaria de los pueblos originarios de estos lugares. Entonces, todos estos son retos que tenemos, ventanas de oportunidad, hablando de la ventana 1040 que tenemos que sobrepasar para llegar a tener un trabajo que es realmente nuestra misión, la misión de la iglesia. La misión, Mission Day, es la misión de nuestra iglesia. La iglesia, dice Orlando Costas, vive en función de esto, existe para esto. Es la, la, el- la razón de la existencia de la iglesia es la misión. Entonces debemos cumplir la misión y ahí está a nuestro alcance esto. No se me vayan, vamos a dejar de grabar, no se me vayan para entrar en un momento de plática sobre este tema. Si hay alguna cosa interesante, ahora que platiquemos, pues lo aportaremos también a nuestros comentarios finales. Entonces, hermano Juan, platícanos cómo nace el proyecto donde tú estás trabajando, por favor. ¿Qué sentido misionero tiene? Porque hay diferentes maneras de hacer misión, ¿no? Sí, claro. Vemos simplemente que este evento de misioneros lo adapta Billy Graham al ver la necesidad simplemente de ver a los niños en India y en la parte del Oriente en su pobreza. Entonces vemos simplemente que se ha extendido a más de 150 países este ministerio de Samaritan Purse y entonces se está tratando de llegar a lo más que se pueda. Y una de las cosas bien importantes, ahorita se está tocando mucho el tema de gente no alcanzada, lo que ahorita comentaba referente a etnias, pueblos, gente que tiene una lengua muy diferente a nosotros, y simplemente llevar ese tipo de mensajes a este tipo de personas, ¿no? Entonces, sí se está trabajando muy fuerte en cuanto al evangelismo, en cuanto a las etnias, en cuanto vemos que hay en África, hay en Asia, hay en Europa, hay en África, hay también, ¿cómo se llama?, en Brasil, prácticamente todo el mundo hay una misión por parte de Samaritan Purse, por parte ¿cómo se llama? ¿Cómo puede decirlo? La Fundación Billy Graham. Entonces, está cada día alcanzando más. Y hoy la misión que tenemos es alcanzar a la gente, a gente no alcanzada, valga la redundancia. Aún en nuestro país hay gente que no se ha alcanzado, lugares donde realmente no se puede llegar, ¿no? Las etnias, el idioma, ¿no? El taramara, el otomí, todo ese tipo de cosas. Estamos tratando también de llegar en México a gente que no ha sido alcanzada por el Evangelio o que nunca han escuchado del Evangelio, Ujú, tratar de llegar también a ellos. Hay ciudades perdidas, niños en la calle que simplemente no conocen del Evangelio, los sordos, los ciegos. Entonces, a ese tipo de gente es a la que tenemos que llegar simplemente y hablarles y hacer la misión. A veces pensamos que tenemos que ir a un país para poder hacer una misión, ¿no?
cuando a veces la tenemos tan cerquitas y a veces no aprovechamos el tiempo para poder hacer misiones dentro de nosotros. Sí. Gracias, Pastor Juan, que el Señor te siga bendiciendo en tu trabajo y tu ministerio. Eres bivocacional, trabajas en tu iglesia propia y luego trabajas en este esfuerzo. Entonces ahí vas en mil cosas, ¿no? Dios te bendiga y te multiplique tus fuerzas para seguir en este trabajo tan importante de las cajitas, conocemos nosotros que se le dan a los niños, ¿no? Así lo conocemos en México, en tiempos de Navidad, ¿verdad? Es cuando se entregan estas cajitas, este esfuerzo. Pero el trabajo es todo el año. Todo el año se trabaja en esto. Hoy se nos decía algo muy interesante que a mí me despertó mucha inquietud. Miren, si nuestros pasos no pueden ir muy lejos, ahora resulta que los migrantes de los países de esta ventana 1040 de los países están viniendo a México para pasar a ir a rumbo a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer misión en estos lugares, como decía el pastor, una buena idea que tuvo, dándoles clases de español o de inglés a las personas que están pasando por aquí, ¿verdad? Entonces, ahora si no podemos ir hasta allá, a lo mejor llegan hasta la puerta de nuestra casa y podemos hacer misión. El mundo es eh, el mundo actualmente se conoce como un mundo con personas en tránsito. Tenemos diferentes personas que migran en tránsito. Aún en nuestras ciudades, nosotros tenemos una situación de desplazamiento como nunca ha habido en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, desde el estudiante que tiene que venir del municipio lejano hacia la gran ciudad para estudiar, hasta la persona que tiene que cambiar por razones de trabajo o polos de desarrollo en nuestro propio país, o personas de otros países que por razones políticas, económicas, culturales, etcétera, de mejor van camino a otros países y pasan por nuestro país. Entonces vivimos esta situación, podríamos aprovecharlas para mil cosas, ¿no? Él decía, poner cocinas, enseñarles a cocinar cocina mexicana, ¿verdad? O que nos enseñen ellos y ahí se les presenta el Evangelio. Entonces, la misión está al alcance de nuestras manos. Debemos hacer misión y los obstáculos de la ventana 1040 en este mundo cambiante pueden ser nuevas alternativas, así como la asociación Billy Graham propuso esta alternativa en un momento creativa, muy interesante, de mucho alcance, de mucha bendición, como el pastor Juan lo sabe. Ahora podemos proponer nosotros también alternativas. Estemos atentos a la voz del Espíritu Santo para que esto sea de esta manera. Adelante, hermana Elvia. Bueno, nosotros antes, con otro pastor, con el pastor, yo no sé si bueno, no lo conoce, hermano, pero con él estábamos haciendo lo de unos botecitos en el cual se les echaba un peso diario, como alcancías, se les ponía un peso diario y ya al año ya se llevaban y se recolectaban para los misioneros. Entonces, pues ahorita me volvió a recordar el Señor de volver a retomar esa práctica de estar invitando y hacer ver a la iglesia de que vea la necesidad de las misiones y pues volver a retomar esa práctica de los botecitos como alcancías y ponerles ahí misiones para que ellos puedan también depositar su ayuda y ver la necesidad que tienen los misioneros. Ella me decía ahorita, mira, tenemos este bote, ¿por qué no lo forramos y ponemos misiones? Hacemos una reunita aquí y empezamos a echar y lo que se junte, mandarlo para los misioneros. Claro, Misioneros. sí, Digo, hay muchas Manera. maneras, pero también hay muchas organizaciones que se dedican a eso. sí, La voz de los mártires, estamos ahí con el pastor Luca, que hay varios ahí, ¿cómo se llaman? También que hay misiones no me acuerdo la verdad, pero estamos mandando también misiones, ofrendas para los misioneros, para el sostenimiento de ellos. sí, Entonces, ahorita me dice mi esposa, bueno, ¿por qué no tenemos este bote vacío? Pues vamos a ponerlo para misiones. claro. Las agencias misioneras, el sentido de misión, dan una dimensión diferente a la iglesia. Le hacen un sentido muy diferente que debemos atender. Muchas gracias,
Elvia, por tu buen comentario. Bien, si no hay otro comentario. Bien, en esta continuación de la clase anterior, vamos de alguna manera a tener dos videos que tienen mucho interés para mí, que tenía en mente ver la semana pasada, pero por razones de tiempo y espacio estoy compartiendo hasta esta clase con ustedes. Entonces vamos a ir trabajando sobre estos videos y sobre esta idea de ver la misión como un propósito. El primer video que vamos a ver, que es un pedacito muy, muy, muy pequeño, tiene que ver más con la persona que con lo que está diciendo en ese momento, aunque es sumamente importante lo que está diciendo en la prédica. Y es una prédica que estamos tomando de un canal de YouTube de una iglesia aquí en Guadalajara. Este hermano tiene la característica siguiente: es un hombre, de él es Nicasio, y él vive en el estado de Puebla y está haciendo misión entre Puebla y eh, Veracruz, como les avisé la semana pasada. ¿Qué es lo interesante de él? Bueno, lo interesante de él, que me llamó mucho la atención para compartirles su idea y su mensaje, es que él dice en cierto momento que esta idea de donde no van mis pasos, van mis pesos, es muy interesante, pero que un día a él se le acabaron los pesos y lo que hizo fue, pues, empezar con sus pasos. Entonces él está haciendo una misión en este lugar y además de todo, es una fuente de conexión. Él hace una fuente de enlace para que misioneros vayan hasta ese lugar. Además, la iglesia que promociona este video recibe una cuota, y no estamos aquí hablando esto para que nosotros no estamos recabando dinero para él ni nada de esto, simplemente es una manera que nuestras propias comunidades de fe pueden hacer para ir haciendo un trabajo de misión. Es una forma de hacer misión. ¿Qué hacen ellos? Es decir, eligen, hay un comité, un pastor, una persona que elige alguien al quien se les va a apoyar, y dentro de la comunidad se destina una cantidad de dinero fija por cada persona. Cada persona decide dar una cantidad de dinero y esta cantidad de dinero es para la misión. Naturalmente, esta cantidad de dinero, como bien lo dicen ahí, no es una cantidad que le afecta a la persona, que le está causando un problema, sino dice: yo tengo 20 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, y eso no afecta a mi bolsillo. Puedo proponer hacerlo durante un año para el misionero fulano de tal que está en tal lugar. Y esta especie, esto sería una agencia misionera, esta agencia misionera recaba este dinero para ellos y les sostiene, hace su presupuesto, es un trabajo administrativo y de esta manera lo logran. Entonces, este hermano está ahí, en este lugar. Entre las cosas interesantes del hermano Nicasio está que, por ejemplo, dice que cuando él fue a la misión se dio cuenta que pues allí hablaban un idioma distinto al suyo. Él hablaba español y ahí hablaban un idioma de pueblos originarios. Y entonces dice: ¿qué tuve que hacer? Pues aprender ese idioma para comunicarme con ellos. Además, en esta prédica, que no vamos a ver toda, pero vamos a ver una fracción pequeña, nos habla muy interesante. Dice: pues cada uno tiene su forma de hablar y entonces hay que hablarles en una manera que ellos entiendan. Y lo más importante es que él está hablando de una manera de hacer discipulado a través de la misión. La misión es una forma de hacer discipulado y el discipulado es una forma de hacer misión. Esto es muy interesante porque es la manera correcta y bíblica en la cual los discípulos empezaron a hacer misión, ¿no? Vamos a recordar nada más para iniciar nuestra clase. Vamos al libro de los Hechos y vamos a ver cómo empezaron a ellos a hacer misión. Había uno de los diáconos, estamos aquí en el libro de los Hechos. Había uno de los diáconos que se llamaba Felipe, y recuerdan ustedes que es esparcido los, eh,
los discípulos por todas partes. Y había uno de estos diáconos, ya dije el nombre, Felipe, y en la historia se encuentra en el capítulo 8 del libro de los Hechos, justo antes del famoso capítulo 9, donde es la conversión de Saulo de Tarso. Es lo que antecede a esto. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo manda a un camino que era desierto, pero que era transitado por las personas que habían ido a Jerusalén y habían escuchado seguramente del Pentecostés. Estoy solamente suponiendo. Versículo número 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó que leía, acudiendo, perdón, vuelvo a leer el verso 30, perdón, porque leí mal. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Vean ustedes cómo, bueno, es una historia hermosa que nos está contando Lucas, pero tiene que ver con discipulado. Lo manda el Espíritu Santo, Dios mismo lo manda, lo lleva hasta este lugar, está ahí caminando junto a él. Todo esto es el proceso de discipulado y misión, son las dos cosas juntas en este pasaje. Inclusive le invita a subirse al carro y sentarse junto al carro, es decir, está ahí en el lugar preciso, pero no solamente en lo físico, sino también en la actitud. Esto es discipulado. Discipulado no es, el hermano lo predica ahí y dice, no es, eh, eh, Nicasio dice, no es ir y decir, a ver, ¿quién quiere una Coca-Cola? Y que todos levanten la mano y entonces saca la foto y dice, miren cuántos he convertido a Cristo. No es eso. El el discipulado, el evangelismo y la misión tienen que ver con sentarse en el carro junto al eunuco. Es decir, estamos asumiendo el caminar junto a alguien de acuerdo a lo que estamos leyendo ahí en el libro de los Hechos, en este capítulo 8 que acabamos de darle lectura. Ahora bien, una vez dicho esto, vamos a escuchar un poquito de las palabras. No quiero eh, llenarles de un video en una clase. Lo que quiero es que escuchen un poquito su voz del hermano, con su prédica en esta iglesia bíblica y cómo está hablando acerca de este tema que es su estilo de vida. Él hace misión de esta manera. Entonces vamos a poner un cachito de este video y con eso vamos a escucharlo. Mucha atención en el video para que se ahí debemos tener el video, espero que sí lo podamos ver y es a partir de aquí donde vamos a ver no mucho tiempo, pero sí vamos a escuchar con atención al hermano misionero. Hemos entendido, hermanos, que la gran comisión, Mateo 28 dijo, por tanto, ¿qué dice? ¿Y qué? Y hacer discípulos. Quiero darles una diferencia entre un discípulo y un creyente. Aquí ya vemos creyentes y ya vemos discípulos. Todos somos creyentes. Todos deberíamos de ser discípulos. Y todos deberíamos hacer discípulos.
pero unas diferencias básicas. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente suele, o sea, espera panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse. El creyente se gana. El discípulo se hace. El creyente depende en gran parte del alimento que le dan. ¿Sí? El discípulo se alimenta solo, busca su propio alimento. ¿Sí? El creyente busca siempre halagos. El discípulo es un sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega su vida. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo es un revolucionario. El creyente siempre busca que lo animen. El discípulo siempre busca animar. ¿Sí? El creyente espera que le digan lo que tiene que hacer para servir a Dios. El discípulo es solícito en asumir las responsabilidades. Sabe que lo tiene que hacer. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Hay diferencia. Somos llamados a ser, la gran comisión somos llamados a ser discípulos. Me gusta mucho hacer eso, porque creo que debemos de hacer la famosa introspección. Quiere decir, inspeccionarnos, evaluarnos a nosotros mismos por dentro y contestarnos ciertas preguntas que nos lleven al crecimiento. La pregunta clave o una pregunta es que debemos de hacernos: ¿cómo se hace un discípulo? ¿Cómo se hace un discípulo? La otra pregunta que debemos de hacer es: ¿cuánto tarda alguien en hacer un discípulo o en ser un discípulo? Si tú vas a ser un discípulo, ¿cuánto puedes durar? ¿Cuánto crees que debes de tardar en hacer un discípulo? Mucho. Es como cuando los hijos, ¿cuándo deja de ser? ¿Cuándo dicen las mamás? Me gusta remarcar eso, ¿no? De las mamás, porque lo andan cargando, se cansa. Ya me canso, nomás que camine, voy a descansar. Ahora sí, voy a descansar. Anda caminando, no, anda corriendo. Nomás que vaya a la escuela, voy a que descansar. No, anda corriendo así para allá. Nomás no, y nomás que se case y ya ahora sí, descanso, ahora sí, todo lo viento. Y no, un discípulo creo que es casi lo mismo. Es para toda la vida. Ser discípulo. Ahora, hermanos, no vamos a caer, pero sí, más o menos decir. Bien, aquí ya regresamos a la clase. Bienvenido, Pastor Sergio. Estamos viendo un video acerca de este hermano. Ya luego ves la introducción que hicimos. Y pues como ven, el tema de él es qué es un discípulo, ¿no? Y él tiene claro el concepto de discípulo, y esta parte de su prédica es muy valiosa en ese sentido. ¿Qué somos, creyentes o discípulos, no? Dice muchas cosas importantes. Con gusto luego podemos compartir este video ya en lo personal, pero quería usar esta partecita. ¿Por qué quería usar esta parte tan importante? Bueno, por este sentido de lo que es un discípulo. Vean ustedes, volvamos a la lectura que tenemos cuando ya Felipe se convierte en discipulador del etíope en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Dice...
Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Luego viene el pasaje que estaba leyendo, que ustedes ya le conocen, que es el que habla que Jesús es como oveja que es llevado al matadero. Y entonces le hace la pregunta lógica, ¿no? Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el discípulo? Le anuncia el evangelio de Jesús, ¿no? Y entonces ahí tenemos este pasaje tan importante donde anuncia el evangelio de Jesús. ¿Y qué pasa con este? Cuando subieron del agua, le bautiza, ¿verdad? Esto también pasa y sucede cuando suben del agua. eh, es el versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, él llega a ser una parte importante de una parte que ya no cuenta Lucas cómo evangelizó esta área del mundo, pero es una área del mundo que está evangelizada. Hasta aquí tenemos esta primera parte de que quería mencionar con ustedes acerca de lo que es la relación tan importante que hay entre el discipulado y la misión. Ahora bien, hay una parte también importante que es la que hemos dicho. Este hermano decía al principio de la clase algo tan importante como que él llega a decir, yo siempre creí en este lema que aquí lo hemos mencionado en clase, donde no van mis pasos, van mis pesos. Dice, pero un día se me acabaron mis pesos y tuve que usar mis pasos. Y los usó desde mi punto de vista muy bien. Hasta ahora lo que conozco es que es una persona que va muy bien trabajando en el área de misiones en la sierra entre Veracruz y Puebla. Y ese es su trabajo, ser misionero. Ahora bien, vamos a ver otra manera que es, ya lo dijimos, de llevarlos a través de los pesos, a través de hacer asociaciones misioneras. Hay diferentes asociaciones misioneras y ahora vamos a ver por unos minutitos un video que también es cortito, no voy a llenar de video la clase hoy, pero sí les había comentado cómo íbamos a tratar de ver algunos videos al respecto. Entonces, bien, ahí vamos con el siguiente forma de hacer, eh, de hacer misión, que es a través de nuestros pesos. Y al final, pues vamos a tener una retroalimentación. Dijimos que esta clase no iba a ser tan extensa como las otras que hemos tenido, pero que iba a ser para completar y ver con calma esto que ya no nos daba tiempo la semana pasada. Entonces, vean, voy a ir, también me avisan si lo ven, por ahí con su manita arriba, por favor. Entonces vamos a compartir y ahí está. Verme para acá para que no me estorbe. Ahí debe haber una pantalla negra y aquí empezamos con esto. Hay muchas maneras de servir al Señor. Algunas personas hacen grandes cosas, algunos son grandes predicadores, otros contribuyen con mucho y mucho dinero. Pero cuando hablamos sobre el puñado de arroz, es muy humilde. Este servicio se hace en la esquina de la cocina, donde nadie lo ve, pero Dios lo sabe y lo bendice.
Cada día mujeres ordinarias del estado de Mizoram, en el noreste de India, se levantan para ser parte de una revolución que está arrasando con el mundo de las misiones. Su movimiento se llama Bufaytam, un puñado de arroz. Bufaytam es una manera práctica en la que las familias de Mizoram separan un puñado de arroz cada vez que cocinan y luego los juntan para dárselos a la iglesia. La iglesia vende uno por uno los puñados de arroz y genera ganancias para sostener su trabajo. El arroz ha sido un alimento básico para la gente de Mizoram. Es la vida principal de estas personas. Están dando lo que es esencial, fundamental y básico para su vida y lo comparten con Dios. El ministerio de puñado de arroz empezó en Mizoram en 1910. En ese tiempo muchas personas no conocían el Evangelio, así que la iglesia pensó que necesitábamos mujeres bíblicas para esparcir el Evangelio de Jesucristo. Las mujeres bíblicas fueron sostenidas localmente para el evangelismo. La práctica de Bufaytam se hizo para sostener a esas mujeres bíblicas. Esta práctica de Bufaytam se volvió muy popular en Mizoram a través de los años. Que dar no tenía límites para algunas personas. Toda persona de Mizoram, ya sea pobre o rico, joven o viejo, todos contribuían. He estado practicando Bufaytam por los últimos 70 o 80 años. La iglesia siempre nos anima. Yo doy porque creo que es una forma de mostrar mi gratitud al Señor. Cada vez que hago esto, pienso que estoy haciendo una comida para el Señor también. Mientras crecían mis bendiciones, empecé a dar más de lo que solía. Así que, en vez de un puñado de arroz, estoy dando una taza completa de arroz. Es algo que mi mamá nos ha enseñado a todos nosotros desde que éramos niños. Y siento que Bufaytam es una parte del servicio cristiano que cualquiera puede hacer. Hoy el 95% de 90,000 misos son cristianos. Una iglesia fuerte y brillante ha surgido. Las personas empiezan a dar más y más en forma creativa: arroz, vegetales, leña y otros productos, y también dinero, aparte de los diezmos regulares para la iglesia. Las iglesias de Mizoram ahora son autosuficientes. Un ejemplo es la iglesia presbiteriana de Mizoram, la iglesia más grande en Mizoram con 500,000 miembros. Este año está celebrando el aniversario de los 100 años del ministerio Puñado de Arroz. En 1914, el dinero recibido por la venta de un puñado de arroz fue de 80 rupias, eso es, $1.50 americanos. En el 2009-2010 juntamos $1,500,000 de dólares americanos. Debido a las ofrendas, no recibimos ningún financiamiento del extranjero. Todo el dinero que tenemos lo hemos trabajado. Al terminar este año fiscal recibimos alrededor de 13 millones de dólares americanos. Fuera de eso, el 12% del total de las ganancias es de la recaudación del puñado de arroz. Hoy la iglesia de Mizoram se le conoce como la iglesia misionera del mundo. Este éxito se debe a la contribución desinteresada y creativa
El estado de Mizoram es el estado más subdesarrollado de India. Somos los pobres de los más pobres, pero a pesar de eso podemos juntar fondos para el ministerio del Señor. Podemos sostener 1,800 trabajadores misioneros y mientras tanto también podemos mandar misioneros al extranjero. Ha habido tiempos en que algunas iglesias han pensado que necesitábamos obtener bendiciones de Dios y la actitud ha sido, ¿qué vamos a obtener cuando nos volvamos parte de la iglesia? Pero aquí las ofrendas del puñado de arroz nos inspiran a que Dios nos llama a compartir lo que tenemos con Dios para el ministerio de Dios. Nosotros, la gente miso, decimos que siempre y cuando tengamos algo que comer, tenemos algo que dar a Dios cada día. Bueno, ¿qué les parece? Antes de ver su comentario, que será interesante escuchar, pues a ver cómo estas personas que no, por ser de una clase humilde, de un país no muy rico, dicen no tengo para dar para que vayan mis pasos, con mis pesos, ¿verdad? Sino dicen, cada que voy a cocinar, fíjese cómo empieza este trabajo, cada que voy a cocinar, ellos cocinan arroz, voy a quitar un puño de arroz, voy a comer un poquito menos y este poquito de arroz juntado con muchos va a ser esa gran misión que ahora está sosteniendo muchos misioneros. No, los misioneros no llevan el dinero a ese país misorán, sino de ese país mandan para otros misioneros. Entonces, qué interesante estos videos que quería agregar a esta clase de la semana pasada y que aquí dejamos ahora.